Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de Observatorio de Recursos Humanos en la que vamos a abordar un tema que, como decía yo antes de conectar y darle al on para estar en vivo y en directo, y hablaba con nuestro ponente, con Juan Carlos López, tiene mucho que ver con los orígenes de RH, porque cuando nosotros fundamos esta publicación, entonces era solo una publicación, teníamos la idea de que no se podía hacer gestión de personas sin tener muy claro el contexto laboral y que siempre tenía que ser una gestión estratégica de las relaciones laborales. Bueno, pues casi 16 años después me encuentro con este título de qué hablamos cuando hablamos de relaciones laborales y me encanta, Juan Carlos, que lo hayáis elegido para esta sesión. Juan Carlos López, bueno, lleva toda la vida, es un experto en relaciones laborales, 30 años en numerosas empresas, la última en IBM, en el área de relaciones laborales, pero además también en la docencia, como veis es profesor de SIC y también es mediador, iba a decir moderador, es mediador del Ministerio en conflictos, así es que yo creo que tenemos la persona perfecta para abordar este tema que ahora sí, con todas las circunstancias que tenemos alrededor, pues de verdad que es un compañero estratégico en la gestión soft del talento que tiene que ser en paralelo hard. Así es que nada, te dejo la palabra, es toda tuya la pantalla y la presentación. Bienvenido, Juan Carlos. Fenomenal, pues nada, muchas gracias Maite, muchísimas gracias también a todos los asistentes por participar en este seminario, que ya quiero advertir desde el principio que no es un seminario para dar respuestas, o mejor dicho, es un seminario para plantear preguntas que nos pueden ayudar a tener claves para la gestión de las relaciones laborales, ¿de acuerdo? Las respuestas y mucho más en este mundo de los recursos humanos y en concreto de las relaciones laborales siempre han sido complicadas. Yo me acuerdo que los primeros años de dedicarme a esta actividad en las relaciones laborales, primero nos consideraban el departamento jurídico laboral de la empresa y lo que se quería siempre que nos hacían una consulta es una respuesta unívoca, clara, concreta y que diera solución al problema que te planteaba quien fuera, ya fuera el director general de la compañía o un mando o un jefe de departamento que tenía un problema con algún empleado o empleada y quería la respuesta. Hoy, afortunadamente, y aunque esto ha sido así, entre otras cosas, por la vertiginosa evolución que está sufriendo el mundo en el que nos desempeñamos, creo que ya ha pasado a ser una función no solo de respuestas jurídicas o jurídico-laborales, sino de estrategia. Y para mí esta es la labor y la tarea más fundamental e importante desde la que hay que abordar la función y la actividad de las relaciones laborales. Es decir, considerar que somos una función estratégica, que aportamos valor a las compañías y que tenemos la posibilidad de ayudar a las organizaciones a manejarse y navegar, y utilizo este término navegar porque lo voy a utilizar, luego lo veréis, permitidme además que os tutee durante la presentación, porque evidentemente las relaciones laborales hoy en día se trata de navegar en un mundo complicado. Yo me estoy viendo, Maite, a mí mismo, pero no veo la presentación, no sé si la gente la está pudiendo ver. Sí, la presentación la estamos viendo perfectamente. Quizá tú lo que tengas es que en tus controles seleccionar el verla también. A ver. Te vemos a ti y vemos a la presentación. Vemos ambas cosas. Bueno, pues a ver si soy capaz de... Tienes unos controles arriba en tu pantalla para decidir qué ves. Ahora te vemos solo a ti. Vale. Ahora, ¿no? Vale, ya está. Bueno. Ay, perfecto. Muy bien. Pues vamos a empezar, si os parece. Y como comentaba antes también, antes de empezar la sesión con Maite, voy a intentar de ajustar la presentación a alrededor de 45 o 50 minutos para que haya la posibilidad, si tenéis alguna pregunta, duda, cuestión o reflexión que hacer, pues que tengamos tiempo para hablarlo y debatirlo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de relaciones laborales? Pues yo en esto siempre me gusta, y ahora estoy pensando en cuanto tengo las sesiones de relaciones laborales con mis alumnos y antes de embarcarme con ellos en contarles durante 25, 30, 35, 40 horas, dependiendo del curso, de qué van las relaciones laborales y meternos a hablar del derecho individual y el colectivo del trabajo y qué es un contrato de trabajo y qué es una hora extra y qué es un expediente de regulación de empleo y ahora los ERTE.
siempre les llevo a una pantalla inicial que son una serie de claves, a mi juicio, fundamentales de las relaciones laborales. Y claves que yo siempre les digo, y hoy os digo a vosotros, que son casi los elementos más importantes para una buena gestión de las relaciones laborales. Este es un poco un índice de los temas que voy a compartir con vosotros a lo largo de la jornada. Vamos a empezar por estas claves a las que me estoy refiriendo y luego abordaremos cómo es en la gestión de las relaciones laborales en el mundo que nos toca vivir, en que hay que navegar en lo que yo llamo el hardware y el software de los recursos humanos, luego lo veremos. Hablaremos también un poco de cómo se gestionan o cuáles son mis recomendaciones o mi visión con toda la modestia para gestionar relaciones laborales en momentos de cambio y cuáles son los retos de las relaciones laborales en el mundo actual. Y terminamos con un decálogo de retos y luego resumiremos un poco la jornada antes de pasar a las preguntas. Pues dejadme empezar por algunas claves. Estas claves, como os decía, para mí son casi más importantes que ser un experto o un especialista en relaciones laborales en el sentido de saber y entender las leyes y ser un experto en el Estatuto de los Trabajadores o en el convenio colectivo de aplicación en cada empresa. Eso es importante, ahora lo vamos a ver, pero no es a mi juicio lo más importante para ser un buen profesional de las relaciones laborales. Porque cuando hablamos de relaciones laborales, y aunque esto que estáis viendo en primer lugar parezca una frase de perogrullo, es algo más que una frase compuesta de dos términos, de relaciones y de laborales. Es relaciones, por un lado, a lo que sumamos el aspecto laboral. Y del aspecto laboral, todos los que nos dedicamos a este mundo, pues yo diría que somos expertos y que sabemos y la gente que trabaja en departamentos de recursos humanos o de relaciones laborales de las empresas, se sabe el Estatuto de los Trabajadores, sabe el convenio colectivo que aplica, sabe cómo se calcula una indemnización por despido, sabe hacer un finiquito, sabe qué contrato de trabajo es aplicable en cada caso, es decir, no sabemos las normas. Pero relaciones laborales no es solo saberse las normas, es, como dice la palabra, es saber relaciones. Y lamentablemente, y esto yo lo digo mucho en la época que yo estudié, pero creo que ahora también sucede cuando estudiamos en la universidad, ya sea Derecho, en su caso, que fue lo que yo estudié, o un graduado social, o la carrera de Relaciones Laborales, que ya es hoy por hoy una carrera autónoma o ciencias del trabajo, nos enseñan mucho lo que tiene que ver con la norma, pero poco de lo que tiene que ver con las relaciones. Y las relaciones, a mi juicio, son esenciales para una buena gestión de un departamento de recursos humanos y de la plantilla de una compañía. Y tiene que ver con algunos elementos que luego abordamos, están más abajo en este decálogo de claves y que luego insistir en ello. Por tanto, relaciones laborales es mucho más que un concepto único, sino que es la suma de dos conceptos igual de importantes el uno o el otro, lo laboral y lo relacional. Segunda clave importante a mi juicio de las relaciones laborales, no se trata de saber mucho, que también es importante evidentemente, es decir, uno no puede gestionar ni manejar el mundo de las relaciones laborales sin conocer los conceptos normativos básicos, sin saber la jerarquía de las normas, sin saber el papel del estatuto, sin saber el papel del convenio, es decir, sin saber las reglas básicas del campo de juego, como digo yo. Pero es casi más importante, si me permitís decirlo así, más que el saber, es saber dónde tengo que acudir y cómo debo de hacerlo. Porque una de las cosas importantes en las relaciones laborales es que las relaciones laborales no es solo aplicación de normas, sino es la aplicación de normas muchas veces dispersas. Os recuerdo en este sentido que España no dispone, como sucede en otros países de la Unión Europea, de un código de trabajo unificado donde todo el contenido de la normativa laboral se encuentre reunido en un único texto, sino que dispone de muchas normas dispersas a lo largo de diferentes leyes y de épocas muy distintas, sumado al papel del convenio colectivo en nuestro país. Y todo eso, cuando tenemos un caso concreto, tengo, por un lado, que buscar la norma de aplicación y, segundo, y más importante, aplicarla a un contexto y una realidad de mi empresa
que puede ser distinta a la que haya sucedido en un caso similar en otra compañía. Por lo tanto, insisto, no se trata tanto de saber de leyes, que también, sino saber de dónde tengo que acudir y cómo tengo que aplicarlas. Tercera clave importante, a mi juicio, cuando se gestionan relaciones laborales. Probablemente si en la sesión estáis personas que os dedicáis a este mundo, esto es algo que no tendría ni que decirlo, pero que es muy importante. Cuando se gestionan las relaciones laborales hay que tener un ojo puesto en la jurisprudencia y otro ojo puesto en el convenio colectivo. El Estatuto de los Trabajadores y las normas laborales adyacentes nos marcan el campo de juego de la gestión y de la relación laboral. Pero todo esto debe ser complementado con lo que dice la jurisprudencia, con cómo nuestra jurisprudencia, que es muy dinámica y muy cambiante, va interpretando y aplicando las distintas normas, ya sea cuando estas son grises o indefinidas, o cuando surge un conflicto colectivo y son los tribunales los que acaban interpretando el sentido de que las partes han, o el legislador ha establecido. Y, por supuesto, siempre, y esto es un llamado que siempre hago, cuando estamos gestionando relaciones laborales, siempre hay que mirar en primer lugar el convenio colectivo que aplica nuestra empresa para saber cómo y si aplica un contenido concreto y si hay alguna modificación respecto a la norma laboral general aplicable. Un siguiente elemento importante. En relaciones laborales hay un término que nos da pocas soluciones, pero que es fundamental, es el depende. Yo siempre digo que cuando te preguntan cualquier cosa que tenga que ver con el mundo de una empresa y en el campo de las relaciones laborales y te piden una respuesta, hay que poner siempre el depende delante. Es decir, depende de muchas cosas. Por poneros un ejemplo muy sencillo y muy de perogrullo, si me permitís. Si alguien os pregunta mañana, oye, en una reunión de trabajo fulanito ha insultado gravemente a su jefe, le ha llamado, comillas, el insulto que consideréis, esto es despido procedente. Pues a lo mejor todos tenderíamos a decir, pues sí, un insulto grave es una falta, un insulto a un superior o a un compañero de trabajo es una falta laboral grave y culpable y, por tanto, la consecuencia va a ser siempre que un tribunal lo declarará despido procedente. ¿Esto es así? Pues no, depende. ¿Es siempre grave y culpable que una persona, un trabajador o trabajadora insulte a un compañero o a un superior? Pues sí, siempre es grave. Ahora, ¿siempre será culpable y por tanto conllevará la sanción de despido disciplinario? Pues depende. Imaginaros que la razón por la que esa persona ha insultado a su jefe, a su compañero, es porque ese jefe o ese compañero le ha dicho un minuto antes, si quedas a cenar conmigo, es probable que tu ascenso en la compañía sea más rápido. Bueno, pues en ese contexto ya el insulto a lo mejor pierde la culpabilidad necesaria para que sea procedente. Este ejemplo sobre un despido, para que se entienda, aplica a casi todas las cuestiones que afectan al mundo de las relaciones laborales en una empresa. Una negociación, la aplicación de una solicitud de excedencia, cuando una situación se puede considerar como competencia desleal o no. Por lo tanto, un buen profesional de las relaciones laborales, a mi juicio, siempre tiene que tener mentalmente el depende antes de dar una respuesta. Y el depende le va a obligar a analizar todo el contexto de lo que rodea a la cuestión que le plantean para dar una solución que tenga en cuenta todos los factores. Un siguiente elemento importante también a mi juicio y en el que vamos a profundizar ahora un poquito más adelante. Vivimos en un mundo en el que tenemos obligatoriamente que navegar entre lo local y lo global. Yo cuando empecé a trabajar en el mundo de las relaciones laborales, allá por finales de los años 80, lo único que tenía que tener en cuenta era la legislación laboral, el convenio colectivo y lo que decían los tribunales españoles. Porque las empresas de las que trabajaba se dedicaban básicamente a actividades dentro de las fronteras del país, a comercio dentro de las fronteras del país y era complicado encontrarte con situaciones que traspasaran esas fronteras. Hoy lo raro es encontrarse empresas, compañías o sectores
en los que se puede decir que no tienen ninguna interconexión con el mundo más allá de las fronteras de España o de cualquier otro país que podáis pensar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que gestionar navegando entre lo local y lo global. No me extiendo más ahora porque profundizaremos en un ratito sobre este concepto. Un elemento más importante, hay que buscar soluciones diferentes para los problemas de siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a encontrar día sí y día también con cuestiones, problemas, planteamientos de una compañía a los que la legislación laboral o el convenio colectivo no le va a dar una solución. Y no le va a dar una solución no porque el legislador o el convenio no lo prevea o no lo haya querido prever, sino porque el mundo evoluciona de una manera tan apabullantemente rápida que muchas veces, por mucho que el legislador avance en tratar de tener un ordenamiento adaptado a la realidad social del tiempo, en el mundo laboral esto es prácticamente imposible. Y nos vamos a encontrar con preguntas o situaciones de nuestros jefes o de nuestras multinacionales en las que si vamos al Estatuto de los Trabajadores o a la norma local del país de que se trate a buscar la solución, no la vamos a encontrar. Y por lo tanto eso nos va a obligar a ser imaginativos, a tratar de buscar soluciones que estén más allá de lo que la norma te responde o te contesta. Luego, si queréis o si hay preguntas sobre esto, podemos poner algunos ejemplos. Pero la realidad de las empresas nos va a demandar buscar soluciones a problemas a los que la ley no le da respuesta. Y casi por último, antes de seguir avanzando, vuelvo a enlazar con lo primero. Relaciones laborales es relaciones más laborales. Y esto significa varias cosas. Significa que tenemos que aprender a negociar, que tenemos que querer negociar y tenemos que saber negociar. Y esto exige un esfuerzo por parte de los profesionales del mundo de las relaciones laborales en trabajar este campo, que creo que lo tenemos muchas veces poco trabajado. Y para esto es muy importante conocernos, saber cómo somos como negociadores, aprender a negociar y a entender las necesidades del otro. ¿Y por qué? Porque al final y cada día más uno de los valores más importantes que vamos a tener en el mundo de las relaciones laborales es la capacidad de acordar y de buscar soluciones pactadas a problemas laborales de las compañías. Y ya no hablo solo de problemas de relaciones colectivas con los sindicatos a la hora de alcanzar un acuerdo sobre un convenio, un pacto de empresa o un acuerdo concreto sobre un tema determinado, sino también en las relaciones individuales con nuestros empleados. La capacidad de acordar y buscar soluciones pactadas va a ayudar al clima laboral de la empresa, va a ayudar al desarrollo de la gestión de recursos humanos y casi más importante que todo esto, que lo es nos va a alejar de que los conflictos no los resuelvan los tribunales, porque los tribunales no resuelven conflictos. Y esto es algo importante a mi juicio. Los tribunales te resuelven, interpretan legalmente un tema concreto que se les lleva para que lo resuelvan, pero el conflicto va a seguir siempre detrás. Es decir, los tribunales dictan sentencias, no resuelven conflictos. Si a todo esto añadimos lo que tarda un tribunal hoy por hoy en resolver un conflicto colectivo, pues nos encontramos en que tener la solución dada por la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo a un conflicto planteado hoy que nos va a resolver dentro de 4 años, probablemente cuando nos lo resuelva, sea cual sea la solución, y aunque la sentencia sea a nuestro favor, no nos va a resolver nada el problema por el que llegamos ahí a la audiencia. Y avanzando con otro concepto que os contaba en el que vamos a profundizar. Hoy las relaciones laborales se gestionan en un mundo global, digital y cambiante permanentemente, en el que nos encontramos con una norma laboral, en el caso español, el Estatuto de los Trabajadores del año 1980. Es cierto que ha sufrido diversas modificaciones a lo largo del tiempo, en concreto 27, y una última muy importante, la de diciembre, 28 de diciembre de 2021, que es importante no porque haya modificado grandemente el tablero legal de las relaciones laborales. De hecho, es una de las reformas
que ha tocado menos puntos, ha tocado 4 puntos fundamentales, pero es una reforma relativamente modesta. Pero es importante, ¿por qué? Porque es la primera reforma en 42 años de vida del Estatuto de los Trabajadores que se reforma con un pacto entre los 3 agentes sociales, sindicatos, patronal y gobierno. Y esto es un elemento, a mi juicio, más allá del contenido de la reforma, que a unos les parecerá escaso, a otros les parecerá excesivo, a otros les parecerá poco importante, pero hay una cosa en la que yo creo que todos debemos estar de acuerdo, que es una reforma legal pactada, es un paso muy importante para un clima de estabilidad trasladable a las empresas. Ahora bien, como os decía, el Estatuto de los Trabajadores te dicta normas aplicables en el Estado español y para la realidad que contempla el Estatuto. Pero la realidad que contempla el Estatuto no es la realidad del mundo en el que vivimos, que va mucho más rápido. Ya no os digo por conceptos como el acrónimo señala de VUCA, de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, sino porque cada día más y con repercusión en lo laboral vivimos en el susto. Estamos saliendo de una pandemia con la incidencia que ha tenido, no solo desde el punto de vista de víctimas sanitarios, sino en el mundo del trabajo, de repente el tener que muchas empresas aterrizar de la noche a la mañana en el teletrabajo. Es decir, realidades cambiantes que uno no puede ni prever y que tienen impacto en el mundo de las relaciones laborales. Me ha faltado aquí poner Ucrania, es decir, la guerra de Ucrania, más allá de las cuestiones meramente del conflicto armado, van a tener una repercusión a corto y medio plazo enorme en la economía y de rebote de la economía en el mundo laboral, en las previsiones de crecimiento de las empresas, en las negociaciones de incrementos salariales, teniendo en cuenta la inflación en la que nos movemos y que probablemente vaya a continuar durante un tiempo en valores elevados. Quiero decir, que navegamos en un mundo de relaciones laborales en que, como os decía al principio, el Estatuto de los Trabajadores no va a resolver las realidades en las que vivimos. ¿Por qué? Porque se nos cruza el elemento que yo llamo el software de las relaciones laborales y que se compone fundamentalmente de 3 patas, que es globalización, demografía y tecnología. Estos 3 vectores que escapan a la capacidad de control de ningún país autónomamente considerado, ya sea España, ya sea cualquier país de la Unión Europea o de cualquier otro lugar del mundo, inciden necesariamente en la gestión y en el mundo de las relaciones laborales. Vamos a ver ahora algún dato en cada uno de los apartados para que veáis la importancia que estos elementos tienen y que son ajenos a poder controlarlos y gestionarlos cogiendo el estatuto y el convenio. ¿Por qué? Porque trascienden, son realidades que trascienden a las normativas. En globalización, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de políticas de desarrollo del libre comercio, de mercados en expansión, de movilización de recursos humanos, una nueva realidad en las empresas que no existía hace 30 años. Las empresas cada vez más internacionalizan sus plantillas y las requieren para prestar servicio, ya sea de manera permanente o transitorio, en otros lugares del mundo. Y eso requiere capacitación, puesta a punto, evaluación de nuevos mercados. Yo siempre cuento la anécdota, y os la cuento a vosotros también, que yo cuando entré a trabajar en IBM supuestamente era para gestionar y dirigir las relaciones laborales del sur de Europa, y al año de estar en IBM me llamó mi jefe americano y me dijo: Juan Carlos, te necesitamos un año en Chile porque tenemos ahí un grave problema con el convenio colectivo y necesitamos una persona con experiencia que ayude al equipo local a gestionar la negociación. Bueno, pues eso es movilización de recursos humanos en un entorno global. Y más allá del proyecto, pues todos diréis y os preguntaréis, ¿y eso qué repercusiones tiene desde un punto de vista de gestión de recursos humanos? Pues tiene todas. Es decir, yo estuve un año y medio fuera de España, pero con una nómina y un contrato español, pero nadie sabía muy bien qué pasaba si yo tenía un accidente de trabajo allí, nadie sabía muy bien si los ingresos que iba a tener a través de mi cuenta los debía declarar por estar un año en Chile o en España. Es decir, y unido a todos los factores añadidos que os podáis preguntar en relación con estos movimientos, pero movimientos que son una realidad en las empresas. El sistema financiero mundial, pues para qué contaros, ¿no? Hoy estornuda Estados Unidos y nos resfriamos en Europa. Se cierra el mercado financiero
en Rusia, y las empresas españolas que ahí están, habréis oído hablar ahora que Inditex ha cerrado sus operaciones en Rusia, pues seguramente tengan impacto no solo en la economía y en la cuenta de resultados de Inditex, sino probablemente también en términos de empleo tenga alguna repercusión. Guerras por los mercados, políticas anti-inmigración, la industrialización de los países emergentes, que se convierten ya en serios competidores de las economías tradicionalmente de los países desarrollados, más los movimientos migratorios. En demografía, ¿de qué estamos hablando? Y, insisto, estamos hablando de qué estamos hablando en demografía con impacto en la gestión y en las relaciones laborales. Pues de muchas cosas. Por ejemplo, en términos de población mundial, se prevé que en el año 2050 la población mundial alcance 9.700 millones de personas. Bueno, este dato por sí mismo no dice nada, pero si decimos que esto, además de por nacimiento, se va a producir porque la esperanza de vida en los países emergentes se ha incrementado un 20%, pues ya empieza a tener una cierta relación con las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque habrá más gente mayor en edad de trabajar. Países emergentes han crecido 6 veces más que las economías avanzadas. Internet ha permitido que un 60% de la población mundial esté conectada. Cada día tenemos empresas más diversas, integradas. Yo ya me pierdo en la cantidad de denominaciones para las distintas generaciones, pero bueno, hablamos de baby boomers, generaciones X, Y, los millennials. Y esto es gestión de talentos y de personas con expectativas diferentes en el seno de las compañías y con expectativas de vida que hagan que en determinados sectores y actividades, fundamentalmente intelectuales, los 70 años sea una buena edad para trabajar. Y a lo mejor las jubilaciones legales obligatorias a los 65, a los 67, a los 68, pues hay muchas personas que querrán jubilarse, pero habrá otros que querrán seguir trabajando y presionen para continuar trabajando. Y del otro lado nos encontramos que algunas personas se ven óptimas para trabajar a edades ya cercanas a los 70 años, pero por debajo hay gente apretando para entrar en el mercado laboral. Y esto hay que gestionarlo también. Bueno, estos son algunos datos geográficos en los que no me quiero detener para poder avanzar. Pero aquí, por ejemplo, en esta diapositiva hay un dato interesante y que sí que va a tener repercusión también en los sistemas de empleo de los países. Si en el año 2015 existía una ratio de trabajadores activos por cada trabajador retirado o jubilado de 4 a 1, se prevé que en 2050 este ratio descenderá hasta al ratio de 2 por 1. Es decir, por cada 2 trabajadores activos habrá un trabajador retirado que, por tanto, incidirá en el sistema público de pensiones, en los gastos en sanidad de los estados y que colateralmente tendrá afectación en el empleo también. Segundo elemento del vector del software que llamaba yo de las relaciones laborales. Hemos hablado de la demografía, hemos hablado de la globalización y ¿qué os voy a decir de la tecnología y su impacto en las relaciones laborales? Internet de las cosas, robotización, la inteligencia artificial. Nos encontramos, muchos autores le llaman al momento que estamos viviendo la cuarta revolución industrial, la revolución 4.0, que habla de conectividad, innovación e integración básicamente, con softwares inteligentes, el mundo de la robótica, el Big Data, la inteligencia artificial, que hará que estemos en una dinámica que ha existido toda la vida, pero nunca a la velocidad en la que estamos ahora. Es muchos miles de empleos que desaparecen y aparecen otros nuevos que generarán profesiones de alta cualificación. Yo siempre digo también una cosa, si el papel de las relaciones laborales en el mundo de los recursos humanos es clave en el siglo XXI, el papel de los departamentos de selección y talento es como mínimo igual de importante o más que el de las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque se tienen que enfrentar, ahora lo vamos a ver, a un movimiento tal en las profesiones que se necesitan y en las que dejan de tener sentido, que obligan a estar permanentemente a la búsqueda del talento y a la recualificación y a la formación y a la actualización de skills. El sector tecnológico es ya actualmente el mayor proveedor de nuevas formas de trabajo del siglo XXI. Y un dato, a mi juicio, más llamativo y espeluznante, si me permitís la expresión entre comillas. Los actuales alumnos de primaria, es decir, nuestros hijos menores de 10, 11 años,
se dice que trabajarán en un 65% de empleos que hoy no existen todavía. Y esto es a la vuelta de 10 años, no es a la vuelta de 50. Por lo tanto, el mundo de las relaciones laborales en las empresas se ve afectado también por la incertidumbre permanente, es decir, empleos que desaparecen y empleos que aparecen, todos ellos derivados de la tecnología. Por no hablar de nuevas formas de organización del trabajo, los centros internacionales de prestación de servicios, el trabajo a distancia multipaís. Por ejemplo, una pregunta que dejo en el aire. ¿Una compañía española podría contratar a una persona, el invento, que trabaje en Sydney para un puesto que se puede desempeñar a distancia? Y si esta persona de Sydney se presenta a la vacante y el trabajo es teletrabajable, ¿qué impacto tiene en seguridad social? ¿Qué impacto tiene en prevención de riesgos? ¿Qué impacto tiene en nómina? Pues probablemente a ninguna de estas tres respuestas da solución la normativa laboral, pero que es una realidad, ya os digo yo que lo es. Es decir, hoy se presentan a vacantes de compañías multinacionales personas que viven en distintos países del mundo y que no tienen ninguna intención de moverse físicamente. Y hay que dar una solución si las empresas quieren avanzar y quieren contratar a los mejores profesionales. Bueno, esto es un estudio que han hecho los sindicatos a nivel internacional sobre un tema muy, muy concreto, pero que es un mero ejemplo. Es decir, el desarrollo de las impresoras en 3 dimensiones es una preocupación para los sindicatos por el porcentaje de empleos que, a su juicio, va a destruir esta robotización en la forma de trabajar solo con el tema de las impresoras 3D. Bueno, lo reflejo aquí simplemente como anécdota. Y qué deciros también, bueno, esto es una diapositiva un poco humorística, pero tiene un impacto brutal también en la forma de gestionarse las relaciones con los empleados a través de las organizaciones sindicales. El poder del siglo XX, veis ahí que se dice que eran las armas, el poder en el siglo XXI te lo da un teléfono móvil. Hasta tal punto de que los sindicatos hoy en día, para que veáis cómo cambian las cosas, ya se plantean, y además yo creo que con mucha inteligencia y con mucha razón, que la mejor forma de presionar a una compañía en caso de un conflicto para conseguir determinados objetivos laborales en defensa de sus representados, probablemente ya la forma más eficaz de hacerlo no es una huelga, porque una huelga sí hace daño en el sistema de producción de la empresa que la sufre, pero hace daño también a los trabajadores y trabajadoras que la secundan. ¿Por qué? Porque ven disminuido su salario durante los días que secundan la huelga. Y se está demostrando que está siendo mucho más efectivo muchas veces una campaña a través de las redes sociales en las que no hay que comunicar formalmente ninguna huelga a la compañía, pero simplemente difundiendo información de las condiciones laborales existentes en la empresa, de la lucha que se está llevando a cabo en una negociación, simplemente el impacto que tienen redes de la cantidad de millones de personas que pueden acceder a esa información hace que sea mucho más efectivo para que una empresa pueda querer entrar a negociar y acordar algo que a lo mejor con una huelga de 2, 3 días, una semana o 2 semanas hubiera podido resistir sin necesidad de moverse de sus posiciones. Y esto deriva también del desarrollo de la tecnología, indudablemente. Pues bien, ya para ir terminando, intentar en 10 minutitos para dar paso a la posibilidad de que haya preguntas. ¿Cómo se deben gestionar las relaciones laborales en este nuevo entorno? Como os decía al principio, yo no os voy a dar soluciones. Cada uno conoce mejor el mundo, la empresa y el sector en el que se mueve, pero sí que os voy a dar tips de temas y de conceptos que hay que tener en cuenta para la gestión en el mundo en el que estamos actualmente viviendo. Uno, tener muy en cuenta la competencia globalizada, en la que, como leéis ahí, los esquemas salariales y de beneficios de la vieja Europa, de los grandes países a los que todo el mundo siempre ha querido venir a trabajar, le hace muy difícil competir con países emergentes. Es decir, los esquemas salariales que derivan de las negociaciones, convenios, directivas comunitarias existentes en la Unión Europea nos hacen imposible competir en términos salariales y de beneficios con países que son igual de productivos desde un punto de vista de competitividad y con unas condiciones laborales y salariales
en las que Europa no puede competir. Por lo tanto, hay que buscar vías alternativas de reducción de costes, de mejoras de productividad y procesos. Muchas veces esto nos lleva a necesidad de contar con prestaciones de servicios transnacionales, etcétera. Segundo elemento a tener en cuenta, la fragmentación de los procesos productivos. Esto es una evidencia también que cada día son más los eslabones que forman parte de la cadena de producción de los productos. Una empresa ya no se dedica única y exclusivamente desde el inicio hasta el fin del proceso a fabricar algo sin tenerlo en parte o en todo externalizado. Y un ejemplo que es muy fácilmente entendible es el mundo del automóvil. En el mundo del automóvil ya desde hace muchos años hay muchas partes de la cadena de producción que están externalizadas. Las empresas de servicios del sector automoción, los que fabrican los asientos, los que fabrican la tapicería, los que fabrican las ruedas, son empresas distintas a la fábrica de coches en concreto, de la que se trate. Pero es que además se da una circunstancia que no solo es que esté fragmentado, sino que está fragmentado a nivel global, es decir, que hay una parte de la producción que se hace en un país y otra parte de la producción que se hace en otro. Uno de los problemas gordos que hay ahora con la automoción, lo habréis oído, lo habréis leído o lo habréis vivido si trabajáis en alguna empresa del sector automóvil, es que los componentes informáticos de los navegaderos de los coches se producen en países de lo que llamábamos antes del tercer mundo, en países emergentes y en vías de desarrollo, y actualmente hay una carencia absoluta de los minerales que se necesitan para estos componentes. Y Europa lo que ha hecho en los últimos años es todos los procesos de industrialización los ha externalizado y los ha llevado a países en desarrollo. Y ahora se están planteando si es necesario volver a traer a Europa estos procesos de producción también para no tener problemas de desabastecimiento. Un tercer elemento, los avances tecnológicos y la digitalización, ya lo hemos comentado. El Big Data y el HR Analytics van a suponer la desaparición de muchos puestos de trabajo, la aparición también de otros muchos nuevos, un profundo cambio y necesariamente en el perfil de los puestos de trabajo, por no hablaros del rol de las plataformas digitales, que es una nueva realidad en el mundo de los negocios, que ya está muy implantado y que va a tener un desarrollo muy superior al que todavía tiene hoy. Nuevos empleos y obsolescencia de otros, pura gestión de recursos humanos. Las demandas y los perfiles que se van a requerir cambian a ritmos vertiginosos y esto nos obliga a estar en permanente readaptación a la necesidad y a las cualidades y a los requisitos de los perfiles que necesitamos y, ojo, a gestionar también a las personas que se quedan fuera de los trabajos que van desapareciendo, con los cuales solo hay dos soluciones. O reciclamos, adaptamos sus skills y su formación o les sacamos del mundo del trabajo. Y sacar del mundo del trabajo normalmente son despidos colectivos, con impacto en clima laboral y con impacto también en pérdida de talento de gente con experiencia. Por lo tanto, un desafío más de las relaciones laborales. La incorporación de nuevas profesiones y generaciones. Esto es un elemento y un tema importante también. Las nuevas generaciones que demandan integrarse en el mundo laboral son generaciones mucho más preparadas y mucho mejor preparadas probablemente que lo estábamos nosotros en nuestros tiempos, pero además tienen necesidades diferentes. Es decir, hoy me contaba el otro día un directivo de una compañía que están necesitados de contratar gente de perfil tecnológico para gestionar la intranet de la compañía, pero que se le está presentando gente muy joven, muy cualificada, pero que pone una sola condición, que es trabajar a distancia desde donde quiera. La cultura de esta empresa todavía es de mucho presencialismo y tienen ahí un choque de culturas entre la necesidad de atraer este talento y la política y la visión de la compañía respecto a la forma de trabajar. Un reto más que hay que gestionar y surfear para no quedarse descolgado. Clasificación profesional. Esto, yo como decía Maite al principio al presentarme que soy mediador laboral en conflictos, lo veo todos los días en los conflictos colectivos que hay en el ministerio, cuando nos traen un conflicto y vemos el convenio colectivo.
yo leo las categorías y los grupos profesionales de las empresas y siempre pregunto, ¿pero este puesto existe? ¿Pero los tornadores existen? No, eso ya desapareció hace 30 años. Digo, ¿por qué lo tenéis sin convenio? No, tenemos que hacer una adaptación. Sí, esto, tenemos que darle una vuelta a la clasificación profesional. Tenemos que darle una vuelta a la clasificación profesional de los convenios para adaptarnos a los puestos que existen en la actualidad. El otro día también me contaba en una anécdota que hay una demanda brutal en España de pilotos de drones. En pilotos de drones me imagino que en alguna ocasión será una categoría de convenio, pero ya hay compañías que tienen pilotos de drones y no los tienen en convenio y por tanto no tienen un salario asociado. Bueno, clasificación profesional, internacionalización de las relaciones laborales, esto ya se está dando. Cada vez más se empiezan a negociar acuerdos, marcos internacionales entre sindicatos y empresas con aplicación en el ámbito de la multinacional en su totalidad y no solo en un país. Y por último, la necesidad de mirar hacia afuera y de obtener soluciones nuevas. También os lo decía al principio. Las legislaciones laborales de los países, los convenios, no siempre nos van a resolver los problemas que tenemos las compañías y que surgen en el día a día por el puro y simple desarrollo vertiginoso de tecnología y negocios. Y ya para terminar por mi parte, en 4 minutos, de verdad no os robo más tiempo para las preguntas, ¿cuáles serían los retos de la función de relaciones laborales? Bueno, aquí me he permitido no ser original y copiar un decálogo que procede, como veis ahí, la fuente es la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales, ADIRELAB, que a mi juicio resume muy bien cuáles son los grandes retos de la función de un profesional de las relaciones laborales. Yo he añadido solo un reto de mi cosecha, luego lo veréis porque lo he puesto en mayúsculas y subrayado, pero el resto los hago míos y os los traslado y comparto. En primer lugar, reducción de costes, necesidad de flexibilidad y ajustar dinámicamente las plantillas. Como hemos estado viendo, existe un desajuste brutal y creciente entre las necesidades de las compañías y la normativa laboral, y esto nos obliga a tener y tomar medidas de flexibilidad y ajuste permanente, dinámico, en términos de plantilla, en términos de costes y en términos de perfiles. Segundo, afectando ya al área de la relación con los sindicatos, hay que modernizar la interlocución sindical. Las nuevas tecnologías deben formar parte obligatoriamente del diálogo social y lo estamos obviando. Los convenios colectivos, las empresas siguen negociando lo de siempre, salarios, jornada, horario, e ignoran el impacto que tienen las nuevas tecnologías en el trabajo. Se obvia, os lo acabo de comentar, la clasificación profesional para adaptarla a las realidades de las profesiones que existen en las compañías. Y muchas veces se negocian acuerdos que deberían traspasar el ámbito del país porque acaban afectando a regulaciones, sobre todo en el caso de las multinacionales, que se extienden en más de un país. Y en este sentido han nacido los acuerdos marcos internacionales como marcos de gestión de las relaciones laborales todavía poco desarrollados. Actualmente existen, como veis ahí, 13 acuerdos marcos en el que participan empresas españolas, algunas tan importantes como Telefónica, Hoteles Meliá, Endesa, Inditex, pero es un campo y un camino de la negociación sindical de futuro desarrollo seguro. Digitalización y tecnología, ¿para qué contaros, no? Que debe formar necesariamente parte de la función de relaciones laborales del siglo XXI. Las formas de empleo, ya lo hemos dicho, van a cambiar de modo radical y todavía no estamos preparados, y lo digo en primera persona del plural, para imaginarnos los tipos de empleo que dominarán a la vuelta de 3 años, o incluso menos, de 2. Por lo tanto, necesidad de cambiar el planteamiento. La tecnología no va a modificar los volúmenes de empleo en muchas empresas, pero sí los tipos de empleo y las competencias necesarias para su desempeño. Yo en esto soy optimista. Yo sé que hay otras versiones más pesimistas sobre esto que dicen que la tecnología está dinamitando y comiéndose empleo. Yo creo que los está cambiando, de verdad lo creo. Creo que la tecnología no va a hacer que se reduzcan las necesidades de empleo de las empresas, sino las necesidades de perfiles de empleo en las empresas, y para esto hay que estar en línea de las competencias necesarias.
Se puede producir, y no nos debemos engañar, un cierto factor de desigualdad en los nuevos modos de empleo en cuanto a oportunidades para trabajadores muy cualificados y menos oportunidades para los menos cualificados. Y esto va a conllevar que los trabajadores con competencias nulas o insuficientes van a tener que reajustar sus conocimientos necesariamente. La diversidad generacional como cuarto factor, también lo he comentado un poco, la necesidad de contar y escuchar a las nuevas generaciones. Algo que probablemente muchos de vosotros habéis vivido. Así como para nuestros padres y abuelos el entrar en una compañía y jubilarse en ella era lo máximo que se podía aspirar en términos laborales, hoy a un trabajador joven el ofrecerle la posibilidad de una carrera profesional de toda una vida en una empresa, lejos de no motivarle, le espanta. Y esto hay que gestionarlo. Es decir, los trabajadores no quieren estar en una empresa para toda la vida. Quieren estar bien el tiempo que quieran estar en una empresa. Y hay que saber entender esto, porque si no lo entendemos vamos a tener un desajuste. El efecto tapón también hay que tenerlo en cuenta. Mucha gente joven, el problema del desempleo en España en concreto es muy importante, que quiere entrar en el mercado de trabajo, y gente que se acerca a las edades de jubilación y no quiere salir, o bien porque no considera que va a tener una jubilación suficiente para poder retirarse, o bien porque se considera que está en perfecto estado para seguir trabajando. Y desde el punto de vista sindical, pues el diálogo social para abordar temas que no se abordan en la negociación, el reparto del trabajo, el proceso de cambio tecnológico, de adaptación, de skills, de necesidades formativas, multifuncionalidad y polivalencia, que tienen que ser claves de empleabilidad en los próximos años para no quedarnos desfasados. Y ya por terminar, 5 elementos que apunto. El compliance laboral, un reto importantísimo de las empresas. La globalización y cadenas de suministro, especialmente en los sectores industriales. Las economías colaborativas en las que las zonas grises entre el derecho del trabajo y otras realidades de prestación de servicios, ya sean mercantiles o de otro tipo, cada día van a estar más confusas y que va a haber que gestionar e integrar. La seguridad jurídica, los convenios colectivos del siglo XXI tienen sin duda que abordar las nuevas realidades en cuanto a tiempo, lugar de trabajo, distribución del tiempo, nuevas formas de prestación de los servicios, los smart working, el teletrabajo a distancia. Paso a la 10ª, que es el retorno económico e independencia de la función de recursos humanos. Ya no somos departamentos que no demos valor añadido a las empresas. Yo creo que normalmente los departamentos de recursos humanos y la gestión de las relaciones laborales ya se considera como un elemento de valor en las empresas, porque una buena gestión de las relaciones laborales da retorno económico a la empresa. Y lo que os contaba para terminar, lo que es el añadido a este decálogo de mi cosecha, que es el valor y el reto de la autocomposición en los conflictos. Lo decía al principio y lo repito para terminar, no podemos esperar que los conflictos colectivos o individuales en las compañías los resuelvan los tribunales. Primero, porque no van a resolver el conflicto. Y segundo, porque el tiempo de espera cuando llevas un conflicto a tribunales hace que, sea cual sea la solución, incluso con sentencias favorables, sea una pérdida para todos. Y creo que he dicho todo lo cual, os resumo lo que hemos hablado en globitos, que son ideas, yo diría que son tips para tener en la cabeza y pensar sobre ello. La importancia de la tecnología, de las relaciones, de pensar fuera de la caja, soluciones imaginativas, entornos globales, la empatía, el conocerse, el escuchar, los acuerdos, el depende y vuestras preguntas. Por mi parte, nada más, agradeceros la paciencia en la escucha. Y Maite, no sé si hay preguntas o no, pero vamos, a disposición vuestra. Sí, hay preguntas y la primera, pues yo creo que va un poco a la línea de flotación de lo que supone todo este cambio tan radical. Y es, ¿qué supone a la vez? Porque esta pregunta es mía, ¿qué implica para la función o para un departamento de recursos humanos todo este cambio desde el punto de vista de los perfiles que necesitan? Porque yo creo que ahora mismo no solo es necesario tener un abogado al lado, sino que es necesario mucho más. Es necesario, como os decía, esa gestión estratégica de cada uno de los procesos de recursos humanos, desde la parte soft y desde la parte hard, que es la que menos gusta. Sí,
Pues yo, mira, en esto siempre digo, cuando hablo con algunos CEOs, que de vez en cuando hablo con algunos y algunos me quieren escuchar, siempre digo algo que ha sido lamentablemente la gran vía de recortes de las compañías en tiempos de vacas flacas, que es cuando las cosas van mal, recorto y en recursos humanos, ¿a qué tocaba? Formación. Sí. Error, gran error. Ha sido un error siempre, pero en los tiempos que corren, mucho más. Yo creo que los presupuestos de hecho, los departamentos ahora se suelen llamar no de selección, sino de formación y talento. Los recursos en talento son los más necesarios, a mi juicio, para una buena gestión de los recursos humanos. Y eso significa no solo tener dinero para contratar, que no siempre es cuestión de dinero, sino tener capacidad de visualizar hacia dónde va tu empresa. O sea, no puedo dar una solución porque cada empresa tiene un negocio y un sector, y no es lo mismo una empresa de servicios que una empresa del sector industrial, pero o somos capaces de planificar, y yo sé que cuando nos piden el corto plazo, el resultado en el siguiente cuarter es muy difícil pensar a medio plazo, pero es imprescindible. En recursos humanos tienes que pensar qué necesidades y qué perfiles vas a tener a un año vista. Y dos, lo he dicho antes también, importantísimo, pensar en qué es el tipo de motivación que quieren las personas actualmente, dependiendo de que sean mayores o jóvenes, por diferenciarlo de una manera muy sencilla. Es decir, a los jóvenes no les atraen las grandes carreras, no les atraen ni siquiera los contratos indefinidos, que también, aunque solo sea para conseguir una hipoteca, les atrae el proyecto. Entonces hay que motivar por el proyecto y hay que anticiparse a necesidades de perfiles. Y hay que saberlo imbricar todo eso en las posibilidades que nos da el entorno normativo, incluso llegando hasta el límite. Y en eso entronco con una pregunta que hace Yolanda. Dice, ¿el perfil de los profesionales de relaciones laborales debe ser más arriesgado ante la velocidad del soporte normativo? Claro. ¿Un poquito más de vida? Sí, yo creo que, bueno, no sé si arriesgado es la palabra, yo creo que tiene que ser más atrevido, más atrevido. Atrevido significa, evidentemente, de un profesional de relaciones laborales, las compañías nos piden certezas y dar pasos en los que no nos metamos en problemas mayores de los que aquellos de los que pretendemos salir. Pero cuando la solución no te la da la norma, hay que ser imaginativo y eso es creatividad. Se le puede llamar riesgo, sí, pero muchas veces tampoco es tanto riesgo, es simplemente ser capaces de buscar soluciones que nadie ha pensado, que la ley no prohíbe. Y recordad una cosa importante, lo que la ley no regula significa que no está prohibido. Entonces puede hacerse y lo que pasa es que hay que pensar en ello. Nos preguntan también si todo el tema de protección de datos, que va a más, y ya sabemos que va a ir a más en el marco normativo europeo, no va a ser un poco un contrasentido para avanzar en este mundo de relaciones laborales más apegado a la realidad del mercado laboral que se nos avecina. Yo creo que me parece muy buena pregunta, pero es un tema que no sé si ni siquiera he tocado de refilón, pero lo toco ahora. No solo va a ser un problema, sino que ya lo es. Como sabéis, bueno, la directiva actual en materia de protección de datos no es una norma española, es una directiva comunitaria. Es una norma absolutamente rigurosa y exigente y que puede meter a las compañías en serios problemas porque ha tratado de, claro, en estos tiempos tecnológicos en el que el acceso a los datos personales y la privacidad de datos es tan importante, pues a mi juicio quizás se ha pasado un poco de frenada. Entonces, hay que tener buenos especialistas también en protección de datos. Se me ha olvidado decirlo, pero es muy importante. Sí, a mi juicio puede ser un problema. Puede ser un problema. Me consta que a nivel de la Unión Europea ya se está reflexionando si hay que hacer algunos ajustes de flexibilidad en la directiva, pero aquí somos país de la Unión Europea y dependemos en muchas de las normas, incluidas las laborales, no son ni siquiera normas de país, son normas de nivel comunitario. Hablabas antes también de la aportación de valor que puede suponer esta revolución para el Departamento de Recursos Humanos y también para la propia función de relaciones laborales. Yo creo que ahí, fíjate, el valor está no solo en dar valor a través de la seguridad jurídica, sino en algo que también has comentado tú antes, sino en saber avanzar escenarios. Y esos escenarios tienen que ir de nuevo de la mano. Para cada proceso de recursos humanos, avanzar escenarios de la mano de alguien que entienda el entorno normativo en el que se va a mover. Y eso sí que es complicado, dada la filosofía de trabajo que tenemos hoy en día en las empresas y en los propios departamentos de gestión de personas. Totalmente. Y esto me lleva a algo que yo creo que aquí vamos un poquito retrasados.
se ha dicho mucho, por ejemplo, que con la pandemia el teletrabajo llegó para quedarse. Yo siempre he sido absolutamente contrario a esta afirmación. He dicho que no, que nos adaptamos muy bien y ejemplarmente la mayoría de las empresas porque no nos quedó más remedio, pero tenemos una cultura de presencialismo que o cambiamos ese chip o le estamos poniendo puertas al desarrollo de nuestro negocio. Porque, como dices tú, las empresas nos van a pedir soluciones a sus nuevas necesidades. Yo siempre cuento la anécdota de un jefe que tenía americano. Los americanos, además, en esto están en otra liga. Con los problemas laborales viven en otra división. Entonces, él siempre me decía, Juan Carlos, te voy a hacer una pregunta, a ver, pero no quiero que me digas lo que se puede hacer en Europa, sino quiero que me digas cómo puedo implementar esta idea que he tenido. Una vez era una idea de retribución variable, otra era de despido, otra era de tal. Y ya lo primero que me decía es, no me digas qué no puedo hacer, sino dime cómo puedo hacer para cumplir con la norma, pero cumplir lo que la multinacional quiere hacer. Es tremendo. La última pregunta para ser puntuales, y además esta es original. Nos pregunta Teresa, ¿qué opinas del metaverso? ¿Más leyes en torno al metaverso? Cuando estemos todos, compremos nuestro espacio en el metaverso, tengamos nuestro avatar, lo vistamos como queramos y vayamos a la oficina a trabajar en el metaverso, eso que, bueno, eso ya es otro... Bueno, yo eso creo todavía que nos queda un pelín lejos, pero sí que creo que es una realidad con la que habrá que contar, ¿eh? Un escenario que avanzar. Un escenario que avanzar. Pero os cuento otro para acabar como anécdota. El metaverso, yo creo que, por no dejar de responder, creo que hay que avanzar en ello, pero no está a la vuelta de la esquina. Lo cual no quiere decir que la vuelta de la esquina a lo mejor en 3 años sí que ya está ahí, pero bueno. Pero robotización, lo que sí que va a estar a la vuelta de la esquina, porque ya está en Japón. En Japón hay empresas que ya para trabajos de equipos, que son trabajos muy repetitivos, el jefe de equipo es un robot. Y yo ahí la pregunta que haría es, ¿en España podría ser un jefe que diera órdenes, instrucciones, regulara horarios, diera permisos un robot o no podría ser? Pues probablemente la respuesta hoy es no, pero que va a haber robots dirigiendo equipos de personas a la vuelta de la esquina, porque ya está pasando en Japón, ya os digo yo que sí, que sí. Y por tanto... Ahí son muy obedientes, aquí no sé yo. Los problemas de siempre con miradas nuevas, que no siempre significa que haya que estar de acuerdo, pero sí que hay que preverlas y tenerlas en la cabeza. Es así. Pues oye, yo te agradezco muchísimo esta visión que nos has dado de un camino que sí tenemos que contemplar. Ha sido, como te decía, una charla que a mí personalmente me ha gustado porque me lleva a refrendar que los inicios de ORH no estaban equivocados, aunque ya pensábamos en esto hace 15 años. Y creo que simplemente lo que se abre es una oportunidad nueva y diferente para que Recursos Humanos pues logre lo que siempre ha querido, que es ese posicionamiento, es que tiene la oportunidad de oro. O sea, recursos humanos, relaciones laborales, todo lo que esté dentro, ahora mismo es básico, es fundamental para ser competitivos. Los CEOs se tienen que dar cuenta de eso. Y hay que hacerlos valer. Hay que hacerlo, y exactamente, hay que hacerlos valer. Y los empleados, por supuesto, también tienen que entender que la cultura del trabajo pues va a pasar de un paradigma a otro radicalmente distinto. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, muchísimas gracias a ESIC. A vosotros. Que ha hecho posible tu presencia, y a todos los que habéis permanecido hasta el final. Es que habéis sido 111 en el pico mayor y ahora estáis 104. O sea que es que, bueno, pues hemos dado en el clavo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Cuidaros, a pesar de que todo parece que escampando, y gracias de nuevo. Un abrazo. Gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta luego.